Aquí comienza Líderes RCN con Mauricio Rodríguez, porque los líderes no nacen, los líderes se hacen. Muy buenas noches, amigos oyentes, bienvenidos a Líderes RCN. Este es un espacio para aprender de liderazgo a través del ejemplo de personas que se destacan en diversos ámbitos de la vida nacional. Les recuerdo por favor enviarme sus preguntas, comentarios y sugerencias al correo líderesrcnradio@gmail.com o a través de un mensaje al celular 318-889-6192. El líder del día. Como todos los días antes de pasar a la entrevista, seleccionamos a una persona que se haya distinguido recientemente por algún logro, por alguna contribución especial. Hoy hemos escogido a un importante líder de Colombia, Sergio Fajardo, candidato presidencial que por muy pocos votos no pasó a segunda vuelta. Y lo hemos escogido porque hizo una campaña con gran altura, sin atizar miedos ni odios. Una nueva y mucho mejor forma de hacer política en nuestro país. Líderes RCN. Muy bien, pasemos ahora a la entrevista del día. Hoy tenemos una invitada muy interesante. Se trata de Verónica Sánchez de Ospina, autora de un libro espectacular, un libro espléndido titulado 4000 años de cocina, una deliciosa historia. Bienvenida, Verónica, a Líderes RCN. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. No, gracias a ti, Mauricio. Me siento muy contenta de estar aquí y poder hablar del libro. Verónica, su libro no es un libro sobre historia de la cocina, no es un libro de recetas, es un libro que, además de lo anterior, trae mucha información muy curiosa, muy interesante, y realmente no es un libro, es la Biblia de la cocina. Yo pocas veces en mi vida he visto una publicación tan completa. 11 años de trabajo suyo, ¿no, Verónica? Sí, Mauricio, fueron 11 años de trabajo desde que empecé a escribir hasta que el libro salió editado. Pero realmente mi investigación comenzó hace cerca de 25 años. El libro, se conforma de 6 grandes partes y cada parte se divide en capítulos. 27 capítulos en total. 27 capítulos en total. Entonces, el libro en cada parte, y más concretamente en cada capítulo, y esto lo quiero enfatizar, refleja mi método de enseñanza. Por eso es un libro pedagógico, es un libro que lleva al lector, lo mantiene entretenido porque es un libro muy sencillo de leer, pero los productos, por ejemplo, que van apareciendo, se van metiendo en recuadros y se habla algo de ese producto, porque todos los productos son muy importantes en la cocina y han viajado por el mundo para fusionarse en las diferentes cocinas. Quiero destacar algo especial de este libro, y es que tiene un diseño muy agradable y una diagramación muy buena. Es un libro que se puede leer de muchas formas, en muchos momentos. Puede uno saltar de un capítulo al otro, puede concentrarse en una receta, en una anécdota, en la descripción del influjo de una cultura en determinada cocina, etc. Es un libro para conservar y leer con calma, para disfrutarlo como la buena comida a lo largo del tiempo, ¿no? Sí, Mauricio. Si yo hablo un poquito de la división del libro, puedo complementar lo que tú estás diciendo. En cada parte hay capítulos. Por ejemplo, en la primera parte hay 6 y están las culturas antiguas. En cada cultura antigua, por ejemplo, la de Mesopotamia, la de Egipto, China, India, Japón, al final de cada capítulo hay 1 o 2 lecturas que van a complementar ese capítulo, pero que se dedican exclusivamente a narrar la historia de un producto también a lo largo del tiempo. Por ejemplo, en China, la historia del arroz. En Egipto, la historia del foie gras, porque fueron los primeros en engordar gansos a la fuerza. En Japón está la historia del sushi. Cuando ya entramos a la historia, a la clasificación de la historia, que comienzo con la segunda parte, que es Grecia y Roma, hablo ahí de la cocina en la Grecia clásica y en la época del Imperio Romano. Entonces, en la Grecia clásica, cuando se termina toda la parte principal de lo que fue la cocina en la Grecia clásica, hay una lectura que es el aceite de oliva.
que es muy bella, y también está el primer chef que aparece en la historia, pues el más reconocido, que es Arquestrato. En cada página de este libro, yo no lo he leído en su totalidad, pero sí lo he ojeado en varias de sus secciones y capítulos. Hay información curiosa, hay datos interesantes, hay lecciones de historia, porque por supuesto la comida es un reflejo de la evolución del ser humano en el planeta. Hablemos de un producto en particular que a mí me llama mucho la atención, y leí recientemente un libro completo sobre su historia, el pan. Háblenos del pan. ¿Qué cantidad de variedades de panes? Cómo los panes han sido protagonistas de momentos claves de la historia, en lo político, en lo religioso, en lo social, en lo económico, ¿no? Impresionante. Casi que la historia del mundo se puede contar a través de la historia del pan. Bueno, me encanta esa pregunta, Mauricio. Efectivamente, nos vamos a ubicar en el Oriente Medio. Podemos casi simultáneamente ubicarnos en dos sitios, en Mesopotamia y en Egipto, pero me voy a ubicar en Mesopotamia. En Mesopotamia es el primer lugar del mundo donde nace la agricultura. El hombre ya que entra al Neolítico ya tiene unos conocimientos avanzados para cultivar y se encuentra con un valle fértil por los ríos Tigris y Éufrates, y en este valle empieza el hombre primero tímidamente, pero luego va dominando la agricultura. Entonces se puede decir que la agricultura nace con los cultivos del trigo y la cebada, que van a ser los protagonistas para que el hombre pueda hacer el pan. Entonces comienza haciendo unas papillas. No se sabe en qué momento de la historia este hombre en Mesopotamia debió amasar muy bien esa harina rústica, porque la molían de manera rústica sobre piedras, le debió agregar agua o leche que tenían. Y resultó el primer pan de la historia. Y seguramente lo amasó muy bien, y al amasarlo debió dejarlo un tiempo en un sitio tibio y volvió y encontró que la masa había crecido. ¿Qué fue lo que pasó en su interior? Aunque él no lo supiera, pues las levaduras convirtieron los azúcares en alcohol. Y este proceso se repetiría permanentemente, o sea, hubo una fermentación, y en la fermentación ahí sale alcohol y gas carbónico. Uno de los mejores inventos de la historia de la humanidad, de pronto fue un accidente. Sí, fue un accidente, y el hombre empieza, entonces simultáneamente, como si también trabaja la cebada y diferentes tipos de trigos, después descubre, por ejemplo, la maltificación, que puede dejar el cereal húmedo al aire libre, y resulta que al germinar se desarrolla la maltosa, y al desarrollarse la maltosa los azúcares salen más fácil del cereal. Entonces empieza a mejorar el proceso de fermentación y nace simultáneamente la cerveza. Quiero destacar de usted no solamente esta capacidad intelectual impresionante para investigar y escribir este libro, este gran libro, sino también su habilidad como docente. Usted es profesora de clases de cocina, en primer lugar, desde hace muchos años, y de clases de estos temas, de la historia mundial de la gastronomía, de la historia de la cocina colombiana. Usted tiene una gran vocación pedagógica, didáctica, ¿no? Mi vocación es la docencia. Se le nota. Y por eso el libro es tan pedagógico, porque así le he enseñado yo a mis alumnos. Cuéntenos, Verónica, ¿cuál ha sido, digamos, el origen de esa pasión, de ese amor suyo por la cocina? ¿Fue algo de familia, sus padres, sus abuelos? No puedo dejar de mencionar a mi abuela Leonor, a quien todos sus nietos, que éramos muchos, con cariño le decíamos mamá no. Ella jugó un papel importante en mi vida, influyó mucho y me enseñó a hacer una crema inglesa, a hacer una salsa blanca. A mí me enloquecía verla adobar una carne, me enloquecía verla hacer un soufflé, cocinar el zumo de unas frutas, las más difíciles, entre otras como la piña, porque la piña es muy difícil de cuajar, y ella con la colapisis y con los métodos tradicionales de entonces hacía el mousse más espectacular con la curuba, y manejaba muy bien las técnicas francesas y manejaba muy bien la cocina bogotana. ¿Y ella dónde aprendió? ¿A quién le aprendió? Ella, cuando uno estudia historia de la alimentación, comprende que en la época en que mi abuela nació,
Bueno, aquí hay un dato curioso. Dicen que en 1900, ella decía que iba con el siglo, pero después le encontramos una partida de bautismo que decía 1897, posiblemente un poquito antes. Ella le tocó la época en que a Colombia y especialmente a Bogotá le ha llegado la influencia francesa. Y parece que tuvo una empleada, eso me lo contó un tío, que le enseñaba mucho y ella era como una esponja. ¿El plato favorito, preferido suyo de su abuela? Preferido de mi abuela. No, el suyo, que ella cocinaba, sí, que ella preparaba. El que yo amo más de mi abuela. Correcto. Las pechugas de bagre, que suena, hay gente que puede decir, uy, pechuga de bagre. Pues sí, las marinaba con limón y pimienta, luego las apanaba y luego las doraba en mantequilla y las llevaba al horno con los jugos de la marinada, que eran limón y pimienta, y le ponía copitos de crema de leche. Suena delicioso, pero nunca antes había oído nombrar ese plato yo. Es una delicia y nosotros todavía lo preparamos y uno lo guarda en la memoria. Y sus esponjados también. Esponjados de frutas. Por ejemplo, pero sobre todo me impresionaba Curuba. Cómo manejaba la curuba y la piña. Amo la curuba. Tiene un sabor único. Además le cuento que es la fruta, la reina de los páramos. Así es. Estamos con Verónica Sánchez de Ospina, autora del maravilloso libro 4000 años de cocina, una deliciosa historia. Hacemos una pausa en Líderes RCN y ya volvemos. Líderes RCN. Dirige Mauricio Rodríguez. Continuamos en Líderes RCN. Regresamos a nuestra entrevista del día con Verónica Sánchez de Ospina, autora del libro 4000 años de cocina, una deliciosa historia. Un libro que en más de 800 páginas, en 27 capítulos, cuenta, describe, narra todo lo que tiene que ver con la comida, con la cocina y su impacto en la evolución de la humanidad. Verónica, saltemos al siglo XXI, de Mesopotamia a Bogotá del año 2018. Usted tiene un capítulo muy curioso que francamente no esperaba encontrarlo en el libro, pero pensándolo bien tiene toda la razón en que hay que incluir también ese fenómeno, esa manifestación de la comida que es la comida rápida. La pizza, la hamburguesa, los perros, etcétera. Cuéntenos un poco usted qué piensa de esa cocina, qué méritos tiene, qué fortalezas, qué debilidades, porque para muchos pues es algo que se debería descartar, pero de una u otra manera es una manifestación cultural. Bueno, la cocina rápida se incluye en el libro y especialmente la historia de la hamburguesa y la pizza, porque son los protagonistas, digamos, son los más importantes en la comida rápida. No se puede desconocer que a nivel mundial diariamente millones de personas se alimentan de comida rápida, dentro de las cuales están la hamburguesa y la pizza y muchas otras más. Entonces, dentro de la historia de la alimentación ocupa un lugar importante. No estoy diciendo que un estudiante de gastronomía vaya a la escuela a aprender a hacer hamburguesas, pero me ha sorprendido ahora, por ejemplo, que estuve en Italia, la última vez que estuve en Francia, ver restaurantes donde preparan unas hamburguesas gourmet deliciosas. Y aparte de eso, tienen una historia interesante para que la persona la conozca. Por ejemplo, el estudiante la pizza. Es impresionante. Tiene una historia linda que nace en Nápoles. La pizza. Yo, probablemente pues no sea lo más sofisticado, lo más refinado de la cocina, pero una pizza bien preparada, una pizza en Italia, en Nápoles, que es la cuna de la pizza, es maravillosa comida. De acuerdo, Mauricio, una pizza bien hecha es un bocado delicioso. Es un bocado delicioso. Hablemos, Verónica, de nuestros antepasados en América. Tiene usted un capítulo muy bueno, muy interesante, hablando de los aztecas, los mayas, los incas y los grandes aportes que han hecho a la cocina, no solamente de América del Sur o de Latinoamérica, más allá de América, del mundo entero. Cuéntenos. Bueno, siempre pensé que América lo debía incluir. Yo pude haber pasado de la edad moderna a la edad contemporánea, pero entre las dos introduje un capítulo realmente interesante que es América. Cuando el hombre llega a América, pues la versión más fuerte es que entra por el estrecho de Bering, se empieza a ubicar más que todo, bueno, o por supuesto sube a algunos lugares del norte, pero se va a ubicar en lo que se conoce como Mesoamérica, que
que es la mitad de México hacia el sur, Guatemala, Honduras, y allí se van a desarrollar las civilizaciones más importantes, como la maya y como la azteca, mucho antes de ellos los olmecas, los toltecas, en fin. Pero la manera de manejar sus productos, el maíz, el frijol, ellos ya tenían cacao, la manera de manejar las especias como el epazote, la manera, por ejemplo, de utilizar la vainilla, que es de ellos, el pavo, que es de México. El cacao, chocolate. El cacao, que bueno, hay dos versiones, una que es originaria de Sudamérica, otra que es originaria de México. O de más de la zona de Guatemala, donde estaba la cultura maya. Muy bien. Pero los aztecas tenían unos procesos de cocción extraordinarios. Las tortillas siguen siendo las tortillas, su proceso, aunque un poco más industrializado, siguen utilizándose en todo México. En un matrimonio elegante en Polanco, en el DF, se pueden servir tortillas igual que una persona más sencilla sirve tortillas en un matrimonio. Se tienen que servir, no se pueden servir, es que si no las sirven la gente va a reclamar. Son deliciosas esas tortillas. Y la cocina mexicana tiene un valor muy grande y es que ha conservado mucho la tradición de los indígenas. Verónica, ¿y aportes nuestros de Colombia a la cocina mundial? ¿Algún producto, alguna forma de prepararlo, alguna combinación especial? Bueno, ¿qué destacaría usted? Yo destacaría, uno de los que primero se aceptó fue el pavo. Y empezó a prepararse en las cortes, en la inglesa, empezó a prepararse en Francia. Entonces es interesante cuando uno ve la historia de los chefs, por ejemplo, cuando ya llega a la Bahrein en la Edad Moderna, que el ave preferida era el pavo americano. Ajá. La papa llega por España y va a aceptarse rápidamente. Curiosamente en Francia se va a demorar. Pero en ese momento la papa conquistó Europa. ¿El tomate? ¿Cómo es la historia del tomate? El tomate es originario de la región del Perú, del Amazonas. Correcto. Pero curiosamente en las civilizaciones antiguas de América, como la de los incas, y en la época precolombina, antes de la llegada de Colón, no se refleja mucho el tomate. Pero el tomate, en cambio, sí lo explotaron mucho en Centroamérica, concretamente los mexicanos. Tenés así que la palabra tomate viene de la palabra azteca del náhuatl tomatayí. Verónica, y de Colombia en concreto, en particular, hemos hablado de América, de Mesoamérica, de Latinoamérica, de Sudamérica, pero los colombianos, ¿una paginita, alguna contribución especial? Sí, a ver, como es el libro es a nivel mundial, dedicarle un capítulo importante a Colombia, hay que reconocer... Sería excesivo. Hay que ser humildes. Hay que ser objetivos. Sí, de acuerdo. Hay que ser objetivos. Pero yo aprovecho varias partes. Por ejemplo, cuando se habla de la historia de la sal, que está en la parte de la cultura antigua japonesa, hablo de la sal en Colombia. Inclusive, Karl Krusnansky, que es el autor de un libro de la sal, él resalta la sal de los muiscas, que fue la primera industria suramericana, porque había división del trabajo, por ejemplo, de Nemoconis y Paquirá. Correcto. ¿Y la sal de la Guajira también, siendo una sal muy distinta? Sí, no, y esa no está mencionada. Seguramente en ese entonces no se explotaba como ahora, pero las minas de sal de Zipaquirá y Nemocón, famosas. Lo que hacían los muiscas está recopilado en muchos libros de historia de la sal. ¿Y platos de Colombia que usted personalmente, con toda objetividad, piensa que son de talla mundial, de talla internacional? Bueno, yo diría, yo soy bogotana y considero ajiaco, ya va para el ajiaco bogotano. Es un plato que a todos los extranjeros les encanta. Les encanta. No es muy producido a nivel mundial, pero es encantador. Y todos los extranjeros que vienen a Colombia se encantan con él, también con la bandeja paisa y con muchos otros productos. ¿Y usted personalmente, cuál plato colombiano prefiere? A mí me encanta el ajiaco, pero es que es mi sabor desde la infancia. El ajiaco bogotano. ¿Me trae gratos recuerdos? Y me parece que la armonía de sus componentes, de las papas y de los productos traídos, y de las guascas que son indígenas, pero los productos traídos como la crema de leche, las alcaparras y el pollo que son importados, hacen una armonía en el sabor espectacular. Bueno, usted es chef, usted es profesora de cocina. ¿Cuál es su
mejor plato. Si usted me invita a cenar a su casa, ¿qué me ofrece? Dice, ahí viene Mauricio Rodríguez y quiero hacerle el mejor de mis platos, la preparación más especial. ¿Cuáles 2 o 3 opciones me da para yo escoger? Yo le prepararía a usted un pescado muy suave al horno o al vapor y lo acompañaría con una salsa holandesa. Suena muy bien. Deme otro par de opciones, por favor. Bueno, en carnes, en pastas, carnes, en arroces. No bueno, en carnes me encanta el roast beef que quede en su punto. Perfecto, que a veces se pasa tan fácil. Un roast beef me encanta. ¿Una buena mostaza? Maravilloso, pues delicioso. La mostaza y la pimienta me enloquecen. La mostaza te cuento que se usó desde la antigüedad y su palabra viene de mosto, porque los romanos mezclaban esas diminutas semillas con el mosto de la uva. Entonces de ahí viene la palabra mostaza. Tercera opción para yo escoger. Una opción. Algo de pasta, de arroces. Bueno, las pastas me encantan. Alguien muy sabio decía que una pasta se podía definir como la disculpa para comerse una deliciosa salsa. Me encanta el pesto, preparar un pesto y cuando ya está la pasta al dente, mezclarlo con este pesto. Me encanta. Me encantan las carnes con medallones de lomo con la salsa española, que es un clásico de la cocina francesa. Y de postres le cuento que me he vuelto una gran experta en hacer helados con frutas colombianas. ¡Qué delicia! Helado de lulo, helado de curuba. Con frutas exóticas, ojalá. Sí, helado de maracuyá. ¿De níspero? ¿Ya aprendió? De níspero, no, ¿cómo le parece, Mauricio? Me encanta. No. En Cartagena hay un sitio que se llama heladería Paradiso en italiano, que vende un helado de níspero delicioso. Tengo una debilidad muy grande por los helados. También de la abuela el bizcochuelo, que ella lo llamaba pionono, que se rellenaba de mora. Esos platos me encanta recrearlos. No siga, por favor, Verónica, que ya me hizo dar hambre, ya es hora de ir a casa a comer. De nuevo, muchas gracias por su presencia en Líderes RCN, muchas felicitaciones por este libro extraordinario y por compartir sus experiencias y sus conocimientos con nuestros oyentes. Muchas gracias por estar en Líderes RCN. Ay, Mauricio, soy yo la que estoy agradecida por darme este espacio, porque me interesa que lo conozca mucha gente y que le llegue a muchos estudiantes de gastronomía. Consejos para líderes. Como de costumbre, me despido con el consejo del día para líderes. El de hoy es de Warren Bennis y dice así: las personas que tienen talentos únicos no deben acomodarse en roles rígidos. Se les debe dar libertad para que aprovechen al máximo dichos talentos. Muchas gracias, amigos oyentes, por su amable sintonía. Los espero el miércoles a las 8:30 p.m. en Líderes RCN. Muy buenas noches. Líderes RCN.